Llega un papel a tu casa, una notificación oficial del Tribunal Unitario Agrario. El nombre que lees es del hijo o del nieto de la persona que te vendió tu terreno hace 15 años. Y ese papel dice que tienes que devolver la tierra donde hoy está tu casa. Pues la sangre se te hiela. Piensas, me van a quitar todo. Tranquilo. Soy el doctor Millán. Y no es tan fácil que te la quiten. Hoy te voy a explicar por qué ese papel del heredero no es la última palabra y por qué tu posesión tiene un valor legal inmenso. Bienvenidos. El derecho explicado por el doctor Millán. Bienvenidos. Empecemos por el origen del conflicto. Vamos a entender bien tu situación. ¿Por qué es extremadamente común en México y lamentablemente tú, actuando de buena fe, le compraste un pedazo de tierra, una fracción de parcela o de tierra comunal? Hay una diferencia enorme que voy a precisar. A don Juan, doña María o quien fuera el titular ejidal. Quizá firmaron un contrato privado, un recibo o hasta fue un trato de palabra frente a testigos. Don Juan, de palabra, te entregó la posesión. Tú construiste tu casa, metiste servicios y has vivido ahí por años. El problema es que con esta venta en su momento no se hizo con todas las formalidades que pide y exige la ley agraria. No se notificó al ejido, no hubo permiso de la asamblea y mucho menos se inscribió ante el Registro Agrario Nacional, el RAN. Por eso eres un poseedor irregular. Lo eres, no significa que seas malo. Ahora, el titular original, don Juan, fallece. Él, en vida, había ido al RAN a dejar su lista de sucesión, lo que se conoce como el testamento agrario. En esa lista designó a su hijo, su nieto o su esposa como el heredero de todos sus derechos ejidales, o a quien él haya decidido. El heredero, después cuando él fallece, va al RAN, recoge su nombramiento y al revisar los papeles ve que legalmente él es el nuevo dueño de la parcela completa, pero pues cuando va a ver la tierra te encuentra a ti, o él, a sabiendas que estás tú, decide quitártela. El heredero no tiene posesión, pero tiene un documento oficial. Tú tienes la posesión, pero tu adquisición fue irregular. Aquí es donde el heredero te demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, exigiendo la restitución de esa fracción de tierra, argumentando que es él el legítimo titular y que tú tienes derecho y que tú no tienes derecho de estar ahí. Y como el derecho ejidal es imprescriptible, pues va a proceder, ¿no? Va a proceder todo este tema. Pues la verdad es que no en todos los casos si cuentas con asesoría especializada. Vamos a ir paso por paso. El dilema entre la moral y legal es sustancial. Lo que te están haciendo es un acto moralmente indebido, pero legal. Y a veces, en razón de eso, quieren cobrar hasta 2 veces por la misma tierra que su familiar, su papá o su abuelo te vendió a ti y cobró. Pero quiero que te quede muy claro que tu posesión, por ser irregular, no significa que sea ilegal o injusta, y mucho menos significa que no tengas defensa. Voy a empezar por lo que no debes hacer. Los errores del pánico. Antes de explicarte tus defensas, hablemos de lo que no debes hacer. Cuando la gente recibe este tipo de notificaciones del tribunal, entra en pánico y comete errores. De entrada, no intentes pagarle de nuevo, no les ofrezcas dinero, dobletear el pago para que te retiren la demanda. Eso no es validar su reclamo inmoral y no te garantiza nada. No te salgas de la posesión, no abandones tu casa por miedo. Esto hay que entrarle bien. El que abandona la posesión pierde la mitad de la batalla en un juicio agrario que ni siquiera ha empezado. No ignores la notificación. Ese es el peor error. Tienes un plazo legal muy corto para contestar la demanda, aproximadamente 9 días hábiles. Si no contestas, el tribunal asumirá que el heredero tiene la razón y pierdes en automático. No busques al comisariado ejidal para arreglarlo. El comisariado no tiene autoridad para resolver este tipo de conflictos entre particulares. Esto únicamente lo resuelve y solamente el Tribunal Agrario. Lo único que puedes tramitar con el comisariado es una constancia de posesión, pero que no te va a servir para más que para acreditar eso. Ahí te va la clave de tu defensa, la venta directa del titular. Tu defensa legal tiene un pilar fundamental. Si no cumples este requisito, todo lo demás se complica, no hay forma.
Es indispensable que puedas demostrar que la posesión la recibiste directamente del titular ejidal que acaba de fallecer, no de alguien que le compró a él y que te lo vendió a ti, del titular. No importa si el contrato que firmaron, la enajenación, no cumplió con las formalidades del artículo 80 de la ley agraria, es decir, no importa si fue verbal, si fue un contrato privado, si no hubo testigos o si no se notificó el derecho del tanto. Para tu defensa, lo esencial es que el propio titular te vendió, que recibió un pago o acordó uno y lo más importante, te entregó voluntariamente la posesión de la tierra. Si tu posesión viene de un tercero que no era el titular, como ya dije, o si te metiste a la mala como paracaidistas y los demás delincuentes, esta defensa no te aplica. Pero si fue el titular quien te la dio, esta es una posición de fuerza que te va a servir para poderlo acreditar. Ojo, no son enchiladas. Vamos a tu defensa maestra. El heredero no puede ir contra sus propios actos. Te explico. Aquí está el argumento legal que tu abogado debe manejar en el tribunal agrario y que se basa en principios generales de derecho y en jurisprudencia y criterios de la Corte, es decir, de la interpretación de la ley agraria. El heredero en el mundo legal se llama causaviente. El titular que falleció se llama causante. Cuando el heredero acepta la herencia de derechos, no solo acepta los bienes, también acepta la situación jurídica en la que el difunto los dejó. En español simple y para comprensión de todos, el heredero se pone en los zapatos del difunto. Pa' pronto. Aquí viene la pregunta clave que el tribunal debe responder. Si el titular original, en nuestro ejemplo don Juan, estuviera vivo, ¿podría él demandarte para que le regresaras la tierra que te vendió y por lo que tú ya le pagaste? Pues la respuesta es un rotundo no. El titular original no podría demandarte porque estaría yendo contra sus propios actos. Él, el heredero, no puede alegar su propia torpeza o su propia negligencia, como no haber hecho el trámite legal. Para ahora, desconocer un acto que él mismo celebró y del que obtuvo un beneficio, el pago, este es un principio general del derecho fundamental. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo o torpeza. Es decir, si el ejidatario te vendió mal, no puede aprovecharse de eso, ni contradecir sus acciones pasadas para perjudicar a un tercero que confió en él, tú. El heredero, al estar en los zapatos legales del difunto, está legalmente impedido de hacer lo que el difunto ya no podrá hacer, desconocer la venta. Ponte trucha aquí. Por lo tanto, si el titular original, el causante, no tenía el derecho moral ni legal de quitarte la tierra, el heredero, el causaviente, que ahora está en sus zapatos, tampoco lo tiene, señores. El heredero no puede tener más derechos de los que tenía la persona de la que heredó. El heredero hereda los derechos sobre la parcela, pero los hereda con la limitación que el propio titular le impuso en vida, la venta que te hizo a ti. Y esto quiero dejarlo muy claro porque no saben cuántas y cuántas consultas me llegan para que yo ayude a gente a quitar lo que ellos saben que sus padres, sus abuelos vendieron legalmente a poseedores terceros. Buscar abusar de la ley en un beneficio mezquino nunca, pero nunca va a ser la intención de este canal. Mi intención aquí es poder orientar a regularizar pues la certeza patrimonial de la gente, pero nunca buscar abusar de alguna situación preferente en derecho. Vamos a otro elemento clave de tu defensa. La posesión irregular no significa privación ilegal, no te metiste a la mala. Cuando el heredero demanda la restitución, el Tribunal Unitario Agrario te va a preguntar, ¿usted por qué está poseyendo esa tierra? El heredero dirá que tu posesión es una privación ilegal, pero aquí está la distinción legal más importante. La privación ilegal como requisito para una demanda de restitución no se refiere a cualquier posesión irregular, sino a actos de despojo, invasión o violencia. Tu posesión no deriva de un acto ilegal, sino de una entrega voluntaria hecha por el propio titular, basada en un acto jurídico, una enajenación. El Tribunal Agrario debe determinar si posees la tierra por un acto contrario a la ley o si tu posesión deriva de un acto donde la parte actora, en este caso el titular original, te entregó la posesión.
El demostrar eso, la demanda del heredero debe ser declarada improcedente, porque no puede probar el requisito fundamental de su propia acción, la privación ilegal. Tu defensa no es la de un invasor, tu defensa es de la que tienes una justa causa para poseer. Tu posesión no deriva de un acto ilegal, sino de una entrega voluntaria hecho por el propio titular, basada en un acto jurídico, una enajenación que puede ser, dígase una compraventa, dígase una donación, infinidad de cosas. Al demostrar esto, la demanda del heredero debe ser declarada improcedente. Me refiero a la compraventa en términos prácticos. Es delito comprar o vender un ejido, porque la tenencia, la propiedad de la tierra le pertenece al núcleo ejidal y nadie puede vender eso. Lo que puede ceder derechos a cambio, hasta de una lanita, es la cesión de los derechos de posesión. Ojo, esto es bien importante que tengamos identificados. Muchas veces me han tocado casos lamentables donde me han buscado personas que me dicen, oye, ayúdame, mi papá dejó a la hermana mayor, al hermano mayor como en la lista de sucesión, porque es una lista de preferencia, no hay copropiedad en materia ejidal, la dejó a ella y ella ya nos demandó a todos la restitución y ya todos perdimos nuestras casitas. Lamentablemente es bien importante estar bien asesorado y tener un abogado agrarista que se dedique a esto. Si ves que dice, se atienden a amparos, divorcios express, tal y tal, y hasta se arreglan zapatos, pues evidentemente el resultado no va a ser muy prudente y no va a ser nada beneficioso para ti. Tu segunda defensa, la prescripción adquisitiva, el reconocimiento de derechos posesorios, solo aplica para parcelas. Es una advertencia bien importante. Antes de continuar, debo ser muy claro, esta defensa de la prescripción o usucapión es una herramienta poderosa, pero aplica casi y exclusivamente a tierras ejidales que estén formalmente parceladas. Además de la defensa de actos propios, tienes otra herramienta muy poderosa si tu caso está en una parcela, la prescripción adquisitiva o el usucapión, que en materia agraria está en el artículo 48 de la ley agraria, que establece que se puede adquirir el total de la parcela. Ya tengo otros videos explicando cómo adquirir nada más una partecita. Esta ley dice que una parcela en concepto de titular, o sea, te sientes como dueño de forma pacífica, continua, pública y puedes adquirirla por el paso del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? 5 años si tu posesión es de buena fe, si tienes justo título. 10 años si es de mala fe, no que te la robaste. Tu posesión es de buena fe precisamente porque tienes una causa generadora. Ese es el término legal que se utiliza para un contrato, para ese recibo, para ese trato verbal que justifica por qué estás ahí. El acto que te dio origen a la posesión y que fundamenta que te hizo creer que eras el dueño. Esta causa generadora es el pilar de tus dos defensas. 1. Demuestras la buena fe. Para la prescripción, para que solo sea de 5 años. Y 2. Es la prueba del acto propio que le impide al heredero reclamar. Si tú puedes probar que tienes más de 5 años poseyendo esa tierra desde que el titular te la entregó, puedes contrademandar en la vía de reconvención, así se le llama contrademandar jurídicamente, al heredero y pedirle al tribunal que te reconozca a ti como nuevo titular de esa fracción por prescripción, de ese cachito. Si tu fracción está en tierras de uso común, esta defensa de prescripción no funcionará, no te sirve, pero ahorita te voy a explicar. Va a haber confusiones. Oye, pero es que estás diciendo que la mala fe de 10 años procede del usucapión. Sí, procede el usucapión de mala fe, pero no procede para invasores ni para ladrones. Aquí el tema va a ser de que tú lo adquiriste y pensaste que te lo dio el titular del derecho. Por ejemplo, las clásicas ventas donde alguien la adquirió al titular ejidal, que quién sabe dónde esté, y ese alguien te lo vendió a ti. Este tipo de negocios son pésimos, malísimos. El tribunal te puede sentenciar y hacerte el paro a ti, si tú le adquiriste al titular ejidal. Pero si se lo adquiriste un tercero, un segundo, un cuarto, un quinto, bla, 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 pues la situación se va a poner color hormiga. Entonces, siempre ten mucho cuidado antes de buscar adquirir una fracción de una tierra ejidal. En mi recomendación, no lo hagas. Exige que adopten el dominio pleno y que luego te vendan. Ahora vamos a lo difícil. ¿Qué pasa en las fracciones de tierras comunales?
Ahora, si la fracción que compraste, que adquiriste, no era una parcela individual, sino que pertenecía a las tierras de uso común del ejido o de una comunidad agraria, tu situación es diferente y, como te lo advierto, altamente complicada. La ley es clara al señalar que las tierras comunales y las de uso común ejidal, o sea, son inalineables, imprescriptibles e inembargables. Esto significa que en estricto derecho no pueden venderse y, lo más importante, no puedes adquirirlas por prescripción o por usucapión a través del tiempo. Aquí cambia todo y es bien difícil, ¿eh? El heredero del comunero que te vendió usará ese argumento diciendo que la venta es nula desde su origen. Sin embargo, esto no significa que estés indefenso. Tu defensa, aunque difícil, aquí no será la prescripción, sino que debes centrarse 100% en las defensas que ya mencionamos. 1. La causa generadora. Demostrar que tu posesión no es una privación ilegal porque deriva de una entrega voluntaria y un pago. Y 2. El principio de actos propios. Argumentar que el heredero, el causaviente, no puede tener más derechos que el comunero difunto, el causante, y no puede beneficiarse de la torpeza o el acto de la venta que su propio familiar realizó. Lograr esto en tierras comunales es muy difícil. Requiere un trabajo legal muy especializado para poder navegar estas complejidades. El éxito dependerá de probar contundentemente tu causa justa. Las pruebas. ¿Cómo demuestro todo esto en juicio? En un juicio agrario, la verdad se prueba con todo lo que tengas. No confíes solo en los papeles, la posesión y los testigos son fundamentales. Necesitas juntar primero la causa generadora, el contrato privado que te dieron para enajenar, con lo que adquiriste el terreno, el papelito, el recibo, aunque sea una servilleta, pues. Esta prueba, la buena fe. 2. Pruebas de pago, recibos, pagarés, una copia de un cheque, transferencias bancarias. El efectivo, lamentablemente, es un punto débil. 3. Testigos. Esta es tu prueba más fuerte en materia agraria. En los juicios agrarios el tribunal le da un valor altísimo a la prueba testimonial. Muchas veces la gente se desanima porque su contrato es un papelito simple, no se ve fifí, pero los testigos que vieron la venta, que te han visto construir por años y que pueden declarar que el difunto siempre te reconoció públicamente como el dueño, son pruebas fundamentales que pueden tener más peso que el documento del heredero. Es bien importante llevarse bien con los vecinos, porque si tus colindantes testifican en tu favor, la llevas de gane. Las personas que vieron cuando pagaste, cuando te entregaron el terreno, cuando el difunto reconoció en público que te había vendido, también los vecinos que pueden declarar ante el tribunal son clave, que tú has estado ahí por años de forma pacífica, continua y pública. 4. Pruebas de posesión, recibos de luz, agua, predial si te lo aplicaron los del ayuntamiento, fotos de la construcción de tu casa año con año, facturas de materiales, cualquier cosa que pruebe que has actuado como un dueño de forma continua. Aquí ustedes verán que yo tengo un video diferente donde alerto del fraude de ventas de lotes comunales. Aquí el problema que muchas veces hacen estas inmobiliarias que ves en Facebook que te dicen, y siempre manejan la misma, únicamente recursos propios, es decir, al cash, a la lana, ¿no? Y te dan un cachito, un lotecito que pronto te lo van a urbanizar y que se protocolice el documento ante el comisariado ejidal y shalala. Son problemas. Si quieres evitarte todo el contenido de este video que te estoy explicando que no sea tu caso, sencillamente no lo adquieras. Así te lo tengo que decir, derecha a la flecha. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender algo. Este video lo estoy haciendo para los que ya están en esta situación y que lamentablemente se ven amenazados por el heredero que se está pasando de lanza y que quiere recuperar algo que genuinamente no le corresponde y que la persona que le heredó sabía perfectamente bien que lo vendió y él también lo sabe. Pasa muy seguido hasta en las mejores familias. Por lo que si tú estás pensando en adquirir una fracción ejidal de una parcela, pues bueno, podrías tener una solución en el futuro, pero te vas a tener que aventar este bailecito. Y si adquiriste una fracción de una tierra comunal de un comunero, pues lamentablemente tu batalla va a ser más difícil y tienes que tener un guardadito porque en cualquier momento tienes que contratar un buen abogado. Ponte trucha.
En conclusión, tu plan de acción de 4 pasos. Si estás en esta situación, tu lucha es justa. Es inmoral que quieran cobrarte 2 veces por lo mismo, pero no se ganará sola esta batalla. El heredero tiene un papel, la sucesión del RAN, pero tú tienes la posesión y tienes la causa justa, la compraventa. Este es tu plan de acción. Paso número 1. Desempolva tu causa generadora. Busca ese contrato, ese recibo, esa servilleta firmada, ese documento que le dirá al tribunal por qué estás ahí y que esta prueba sea de buena fe. Paso 2. Haz tu archivo de posesión. Junta todos los recibos de luz, agua, materiales, construcción, fotos de la casa a través de los años, todo lo que grite yo he vivido aquí y he actuado como el dueño porque yo soy el dueño, señor. Paso 3. Haz tu lista de testigo. Apunta el nombre de los vecinos que vieron cuando llegaste, de la persona que te ayudó a construir, de quién vio cuando pagaste. En el juicio agrario los testigos son oro molido. Cuida a tus vecinos. Paso 4. Contrata un especialista. No busques al abogado que te ve de todo. Busca un abogado o una abogada especialista en derecho agrario. Ellos entienden la diferencia entre tierras parceladas y comunales y saben cómo usar la causa generadora y el principio de actos propios en tu favor. Los que venden de todo, divorcios expresas y arreglan licuadoras no te van a servir. Soy el Dr. Millán y recuerda que este video es orientativo y no representa una asesoría legal profesional. Cada caso es único. Por favor, busca ayuda legal especializada, junta tus pruebas y defiende lo que es tuyo. Y si tú eres un heredero que ve que ya la herencia no es tanto como te la prometieron o como tú pensabas, pero sabes que la persona que te dio se lo vendió a alguien más, la fracción o el total de las cosas, respeta, no seamos inmorales. Es una cobardía quererse quedar con algo que no es de tu propiedad. Recuerden que pueden escribirme al correo electrónico yo soy el Dr. Millán @gmail.com para asesorías, consultas, que con todo gusto estoy respondiéndolas todas a la brevedad posible y pues inclusive si quieren alguna recomendación. Este video surgió precisamente por preguntas de mala fe donde me estaban preguntando cómo le podíamos hacer para poder recoger unas tierras que su papá había vendido y pues fueron tantas veces que yo dije creo que es necesario que hagamos un video al respecto. Los espero el siguiente domingo a la misma hora en el mismo canal, El Derecho Explicado por el Dr. Millán. Los invito a que se suscriban, le den muchos likes y que compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Hasta la próxima. El Derecho Explicado por el Dr. Millán volverá pronto. Hasta entonces.